dice en el Padre Nuestro, la oración que enseñó Jesús a los discípulos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tenemos derecho como hijos a un trozo del pan de la mesa del Dios Padre. Ojalá callemos gracia en esos ojos benditos de su amor y que de su mesa nos dé un trocico de pan. Pan que alimenta el alma, pan que aclara la mente, pan que amplía la visión del reino, pan que las grietas del alma la sana, pan que da un doble fuerza a nuestro ánimo, pan que alimenta la fe, pan que alimenta la esperanza, pan que nos hace saber a Dios su misericordia. Ojalá que ese pan hallemos gracia en sus ojos esta noche. En el nombre de Jesucristo. Un saludo a todos, un abrazo sincero. Tengo un texto muy sencillo, pero es lo que tengo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es una bellísima palabra. Y a esta palabra le añado otra porción de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 5. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo, según la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Yo creo que hasta aquí es más que suficiente. Yo tengo un cacho pensamiento de aquí. Le dice San Pablo a Timoteo, le da un consejico aquí en la Biblia. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a estar contigo, ¿no? Dice a verte. Porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hay que saber conducirse en medio de la iglesia de Dios, o sea, el medio de la casa de Dios. Testimonio íntegro, limpieza íntegra, conversión legítima, nacer de nuevo, verdadero. El que nace de nuevo ve el reino de Dios. Eso no lo digo yo, lo dijo Jesucristo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Una cosa que no ves, ¿cómo vas a entrar? Primero, para verlo hay que nacer de nuevo. ¿Qué tendrá el nuevo nacimiento para ver el reino? La iglesia, la casa de Dios, es la iglesia. La palabra iglesia, traducido al español, es reunión de personas. La iglesia nunca ha sido de piedra de hormigón. No, de piedras gordas. Pedro dice piedras vivas. O sea, están vivas.
es que estamos vivos. Los nacidos de nuevo estamos vivos. Para ser casa de Dios hay que nacer de nuevo y hay que ser iglesia del Dios viviente. Y tenemos que saber conducirnos bien. Dice Pedro a los que están administrando a la iglesia: no os enseñoreéis de ella, sino ser ejemplos. Ejemplos en conducta, en generosidad, en cariño, en amor, en palancana y toalla, para lavar los pies al cansado. Gasas para las heridas, vino para desinfectar y aceite para suavizar. Cabalgadura para transportar el herido en mesón y ordinarios para pagar lo que sea necesario. Ejemplo en todo. Para que sepas cómo debes conducir. Es un deber doctrinal y bíblico que el pastor debe saber conducirse en medio de la iglesia. Que el siervo debe de saber estar en medio de esa iglesia que se compone de hombres y mujeres nacidos de nuevo y nacidos de agua y del Espíritu, que es la palabra de Dios, y guiados por el Espíritu. Os conviene que me marche, porque así os lo enviaré y os guiará a toda la verdad. La verdad del conjunto del proceder de Dios. ¿A qué sabe Dios? Dicen en Hebreos que en el principio habló a los padres por los profetas. En estos postreros tiempos ha hablado por el Hijo, por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Jesucristo es el compendio de todo, la centralización del cimiento de la iglesia. Pero la iglesia es el santo edificio que es casa de Dios. Y si es casa, es donde Dios vive, donde Dios se mueve, donde Dios descansa. ¿Qué dice en Efesios capítulo 1, versículo 3? Bendito el Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos adoptado hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De la fundación del mundo. Si nos deseó antes, esta habitación temporal del tiempo la ha creado, la ha formado, la ha hecho, la ha compuesto Jesucristo para el nacimiento de la iglesia. La iglesia es lo más importante que hay en la tierra. No hay cosa más importante que la iglesia. Ni reinos, ni reyes, ni naciones, ni trenes, ni diamantes. No, no. La iglesia es lo más bendito, lo más precioso. Lo demás, lo que causa respeto. Solo hay unas personas que respetan al demonio y se sujeta a ellos, y es la iglesia. Dice Jesucristo cuando vuelven los 70, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Yo aprendí un poema muy pequeñito cuando iba al colegio, cuando era niño, pero se me quedó en la cabeza, dentro de mí. Y es que ahora viene al momento. En casa del cerrajero entró la serpiente un día y la insensata mordía en una lima de acero. Y le dijo la lima: el mal necia es para ti, porque nada más haces que dar coces contra el aguijón. Si has nacido de nuevo, tienes una palabra de Dios dentro de ti, una sustancia, una autoridad. Dicen Colosenses que el mismo Dios Padre nos liberó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del amado Hijo, donde tenemos redención de pecados en su sangre. Ese recorrido, esa liberación, ese traslado y ese refugio donde pone la Iglesia es inconquistable, inaccesible, porque redimir es comprar. Y legítimamente le pertenece al Dios vivo, los hombres y mujeres que han sido liberados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino del amado Hijo. No somos pequeños religiosos con la Biblia debajo del brazo, hablando de algunos versículos de la Biblia o cantando unos cuantos alabanzas. No. Somos el real sacerdocio, nación santa adquirida por Dios. Somos templos del Espíritu Santo. Somos columna y baluarte de la verdad. ¿Dónde reposa la verdad de todo el plan de Dios? En la Iglesia. En todos los ríos proféticos que están en la Biblia, ¿a dónde conducen? A la Iglesia. La Iglesia está por encima de los propios juicios que va a traer a la tierra el Señor. Por eso hay un arrebatamiento. Hay un texto que dice: y esperamos de los cielos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, que está en Apocalipsis 16. Los 7 ángeles con las 7 copas de ira para derramarlos en la tierra, que el Señor nos libre de eso. La Iglesia es la que enseña a los ángeles los misterios escondidos desde... Lo voy a leer porque es tan profundo, tan grande, que hay que leerlo y saborearlo un poquito. Dice en Romanos 25: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. ¿Has pensado en la palabra que son los tiempos eternos? Todo lo que ahora recibe la Iglesia estaba escondido desde los tiempos eternos. La Iglesia es lo que más ha costado hacer, formar, establecer al Dios Padre, al Cristo vivo, su Hijo Dios y al Espíritu Santo. Porque para salvar la Iglesia, el Verbo ha tenido que hacerse de carne, ha tenido que coger un cuerpo, como está escrito en Hebreos 10. Ofrenda y holocaustos no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Acabo de leerlo.
Costó tanto, tanto, que hay un texto que dice: a los que tú me has dado quiero que estén conmigo para que vean la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si Cristo es creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos, para empezar a crear la habitación del tiempo, donde nacemos, crecemos, morimos y en la muerte está la vida. Alguien dijo: nacemos y morimos para vivir. Porque nacemos para morir, pero morimos para vivir. Y tuvo que dejar gloria de Dios para crear este universo. ¿Cómo es Dios en sí? Con un palmo mide los cielos, con certeza forma el polvo de la tierra, y en el hueco de su mano todas las aguas, ríos, riachuelos, las venas serpenteantes del agua que mantienen la vida de la tierra, los océanos, los lagos. Válgame Dios, Padre. ¿Por qué tienes una fe tan pequeña y haces un Dios tan pequeño? Que un pequeño dolor no puede quitarlo, que un tumor no puede sanarlo. Lázaro estaba muerto hacía 4 días. El hígado y todo estaba ya deshecho. No tenía ninguna cosa. Dice su hermana que hiede, que huele, que ya no se puede. Solo tiene que decir una frase: Lázaro, afuera. El Señor bendito. ¿Qué estamos haciendo de Jesucristo, la Iglesia? La Iglesia tiene poder para echar demonios. La Iglesia tiene poder para reprender al diablo y marcharse. La Iglesia tiene poder para interceder, porque dice San Pablo a los Efesios: orar por mí para que me sea dada palabra, para que hable del Evangelio de Cristo como debo de hablar. Si él pide oración a la Iglesia, el hermano Pablo, en el libro de los Efesios, al final, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, orar por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es un misterio. Y se necesita una palabra, una herramienta del pan de la mesa del Padre para dar a conocer el misterio del Evangelio. En el capítulo 3 de los Efesios, San Pablo dice, hablando del Evangelio, dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue la gracia de hablar, de anunciar las riquezas inescrutables, o de hablar del Evangelio, de las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. ¿Qué pasa? ¿Quién es la Iglesia? Es el recipiente del capítulo 3 y versículo 10 de Efesios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales en Cristo. Por tanto, San Pablo dice a Timoteo: para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué estamos haciendo con la Iglesia? La Iglesia no solamente es pasarse por las aguas, es un principio. Predicar el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hablarán nuevas lenguas,
Estas señales seguirán. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos, sanarán. Y el Señor les acompañaba en ese evangelio con las señales que les seguían. Es un evangelio vivo que tiene señales, liberación, perdón, transformación, nuevo nacimiento, traslado de la potestad de Satanás a lo que ha conquistado Jesucristo. Pero ¿cuánto ha costado la Iglesia? El reino de los cielos es como un mercader. 13, 41, 42 de Mateo. Que busca buenas perlas, las primeras creaciones que Cristo creó. Encontrando una preciosa, vendió todo lo que tenía. Dejó de ser para convertirse en un niño pequeño, en un pesebre envuelto en pañales. Que no lo entiendo. No sé si tú tienes luz para darme, pero me harías un favor, sea quien seas, de hacerme entender eso. En una cueva donde habían estado los animales comiendo, aviando. Allí estaban un montón de pajas, quizá con el manto de María o de José, envuelto en pañales. ¿Y cómo tenía que mantenerse? Del pecho de María. Eso no lo entiendo tampoco. Yo no sé lo que haces con tu Salvador, ni cuánta gratitud tienes en el corazón para darle, ni cuántas gracias tienes que darle. ¿Qué significa el perdón de pecados, traslado, liberación? Salir de la potestad de los demonios y de la muerte y del Hades, y entrar en el supremo llamamiento de Dios en Cristo. Un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva Jerusalén celestial, un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Una dignidad jamás hollada. En cierta parte dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Es que ¿sabéis lo que significa ser cristiano? Es que le das el valor que tiene, el precio de que tú hables lenguas, de que sientas la presencia, de que puedas hablar del Evangelio. Es una dicha, un honor, jamás. Esto no tiene precio. No le estamos haciendo un favor a Dios, no. Dios nos ha amado antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos adoptado según el puro afecto de su voluntad. Luego a los 12 años está enseñando a los del templo, a los escribas y demás. Y luego esos 18 años, ¿dónde está? Los de Nazaret dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? No conocemos fulano y fulano y fulano 4. Y sus hermanas. ¿De dónde pues tiene esto? Este no veían a nadie, veían a un ser humano. Tampoco lo entiendo. Cuando entra en la sinagoga de Capernaum, dice un demonio, sé quién eres, el santo de Dios. Cállate y salía con violencia. Empezaron a verle, a tener unas señales tan potentes, a tener unos rasgos de virtudes tan grandes, a sanar, a echar demonios, a limpiar la lepra, a resucitar muertos, que miles de personas iban detrás de él. Yo estuve en Capernaum y arriba hay una montaña como un valle. Allí es donde multiplicó los panes y los peces. 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños, con unos pocos pescados y unos pocos panes que tenía el muchacho. Lo poco tuyo en sus manos le multiplica a camionadas. La dignidad que tienes
no la tienen los ángeles del cielo, porque la sabiduría oculta desde tiempos eternos ha sido manifestada ahora en la Iglesia de Jesucristo, por medio de este santo evangelio y la predicación de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en los 4 evangelios no, es el evangelio, sí, pero añádele los hechos, añádele Romanos, añádele los Corintios, añádele Gálatas, añádele los Efesios, añádele Filipenses, añádele Colosenses, añádele Tesalonicenses. Venga hasta llegar al Apocalipsis. El evangelio que predicó más el evangelio que recibieron los santos apóstoles en esas epístolas doctrinales con tanta profundidad de riquezas inescrutables del reino eterno de Dios y de la dignidad que tienen los siervos y la dignidad que tiene la Iglesia. Santívoro doces coja. Siento la presencia de Dios. Que hay mucha sabiduría en el libro de Dios, hermanos. Y solo uno puede guiarnos a toda esta verdad que está por ahí, escondida entre esos textos misteriosos que nos llenan de amor y nos hacen llorar a veces y nos hacen tirar al suelo. Descubrirnos nuestra bajeza y al mismo tiempo su realeza en nuestra vida sin envanecernos, porque tenemos la sustancia del Padre que es Cristo. Os lo he dicho, está en Hebreos, capítulo 1. Dice que por medio del Hijo nos ha hablado en estos últimos tiempos, por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria. Tener a Cristo es tener el resplandor de la gloria del Padre. ¿Me lo puedes explicar? Si es que puedes. ¿Tú lo puedes creer, hermano? ¿Que tienes a Cristo? Capítulo 3, versículo 14 de Efesios. Sobre mis rodillas ante el Padre del Señor Jesús, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos. ¿Comprender qué? Llegar a conocer qué. Dice con todos los santos, unifica el cielo y la tierra. Y que dice en Efesios, por medio de esa sangre unió el cielo y la tierra. Ya se abrió el camino, ya empezó a verse, a vislumbrar un camino en dirección a la gloria de donde vino Cristo, quien está en la majestad a la diestra del Padre en las alturas. Cristo, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible retenido por ella, nuestro Dios ha hecho Señor y Cristo. Cristo ungido para hacer esto, libertar, predicar, sanar, echar demonios, etc. Y Señor, el soberano de los reyes de la tierra, el rey de los siglos, toda potestad está en el cielo y en la tierra. Ay, por Dios, y tenemos a Cristo dentro del corazón. Cuánto poder hay dentro, cuánta revelación hay dentro, cuánta esencia de la vida verdadera hay dentro, cuánto amor de Dios hay dentro. Que no es un pequeño toque. Ahí se me pone la carne de gallina cuando habla hasta el predicador.
que no es eso de la carne de gallina, que es un cambio por dentro, fuera violencias, valentías, soberbias, orgullos, creencias de ser importantes. Aquí solo hay uno importante, Jesucristo, y solo hay alguien muy, muy importante, que por ella se hizo el universo. Y desde tiempos eternos estaba reservado lo que tenemos ahora. El Evangelio y la predicación de Jesucristo. O sea, lo tenemos completo, el plan de salvación. Cuando uno predica el Evangelio por el Espíritu Santo, dice Pedro, los ángeles anhelan estar. Había un siervo por ahí, por Estados Unidos, que tenía una iglesia con 14 o 15 miembros. Y se tiraba orando 3, 4 horas y dando un mensaje. Y un día le dice a su compañera, pero chacho, compañero, esposo, que pero si hay un grupico de 15, ¿para qué te tiras tanto? Y dice, calla, mujer, que estoy preparando el mensaje porque van a bajar los ángeles a escuchar. Que un culto no es una manifestación de calos unidos para cantar 4 alabanzas y predicar un mensaje. Es la conexión con Dios, es casa de Dios, a donde Dios vive, donde Dios se revela, donde Dios deposita un supremo llamamiento de Dios en Cristo, con un premio de ese supremo llamamiento. Que Pablo se olvida de todo lo que ha quedado atrás, experiencias, milagros, iglesias, todo se olvida con tal de llegar al premio de la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que no es aquí tener 100 iglesias o 1000 iglesias, que no, que es ser morada de Dios en el Espíritu. Por eso, cuando yo leo aquí, en este Timoteo, este Pablo, que no hay quien la aguante, chico, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto, para que si te lo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, que está sujetando la iglesia. Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, Pablo dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y luego habla de la manifestación del hombre de pecado, que es el anticristo. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién detiene esa injusticia para que después caiga la justicia de Dios sobre el mundo? La iglesia, el Espíritu de Dios que está en la iglesia. Hay más poder en vosotros del que llegáis a entender con la mente. Colosenses 1:29. Yo trabajo y lucho conforme a la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dentro de la iglesia y del siervo opera la potencia de Cristo, poderosamente en Él. Podemos calcular el poder de la potencia de Cristo, que con la palabra hizo lo que se ve de lo que no se veía, porque en asimismo hizo el universo, dice la palabra. Entonces, ¿qué está sujetando la iglesia? Está sujetando, en Romanos dice,
La justicia de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que con injusticia quieren parar o paran la verdad. Llevamos 20 siglos más de historia. ¿Cuántos han querido parar este movimiento? ¿Han podido? No, ni podrán tampoco. ¿Ha podido destruir el diablo la iglesia? No, ni podrá tampoco. En cada creyente que se pone enfermo o está grave, la gloria está allí. Es morada de Dios en el Espíritu, es casa de Dios. Los ángeles cuidan. Hay planes que desconocemos, que se lleva a personas que no tenía que llevarse según nuestra capacidad. Había un hombre que tenía un hijo, no muy mayor, no sé exactamente los años que tenía, pero era un muchacho. En un pozo que habían hecho para hacer un edificio enfrente de su casa, no era un pozo, era para poner los cimientos, lo llenaron como de gravilla. El niño se puso encima y se hundió, se asfixió y se murió. El pueblo se levantó. Él quedó tocado. Oh, por Dios, Padre, porque era la luz de sus ojos. Después de 7 años orando, Dios me llevó allí, porque había un hijo mío espiritual de pastor. Quería verle y así conocí la iglesia. Ese hombre me llevó a su casa a comer. Yo le pedí permiso al pastor. El pastor me decía, pero hombre, si eres mi padre espiritual, lo que te dé la gana. Bueno, fui a su casa y comí. Y después de comer había una presencia de Dios. Digo, ¿podemos orar un poco? Sí. Nos pusimos allí, su compañera, él, yo, y mi compañera, y empezamos a orar. Y viene una palabra. Te voy a... Hace tanto tiempo me lo llevé porque lo necesitaba para ministrar en el cielo. La mente de Dios no es nuestra mente, ni los planes eternos son planes de nosotros aquí. No tiene que ver. Está en un trono ministrando porque yo lo necesitaba. Hay una leyenda, una anécdota de uno de los místicos que iba pensando en la Trinidad, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el misterio. Y veo un joven, un niño joven que está sacando el agua del mar y metiéndola en una poza que había hecho. Y le dice el santo, es una leyenda, oye, ¿qué haces? Y le dice el niño, voy a meter el agua del mar en esta poza. Es imposible, no puede ser, no cabe. Dice, ¿sería posible pasarla? Pero lo que tú quieres descifrar es más imposible. Y dice la leyenda que desapareció el niño. ¿Qué conocimiento tenemos de cómo Dios piensa al Dios Padre? ¿Cómo va fabricando por medio de Cristo toda una creación de composición jamás soñada?
de ángeles, arcángeles. ¿Sabéis lo que quiere decir en Colosenses? Dominios, reinos, con reyes, en el original. ¿Qué sabemos de allí? Nada. Hablamos de algo que no hemos estado allí. Por eso la Iglesia, que es columna, que sujeta la justicia, que sujeta el cielo, que no se enfade con los hombres. Porque si Dios se enfada, tiene que caer fuego del cielo como en Sodoma y Gomorra. Unos que blasfemaron contra Dios diciéndole que era Dios solo de los bosques y no de los valles, dijeron Israel, vamos al valle a luchar. Él se dice, mal menospreciado, han hablado eso de mí. Cuando estaban en el valle, cayó unos pedruscos de arriba que los hizo a polvo. ¿Qué pasa con los dos hijos de Aarón? Cuando van a quemar incienso ellos, hicieron un incensario, hicieron un incienso ellos, porque como eran hijos de Aarón, y al acercarse salió fuego de Dios y los consumió, los mató. Y le dice Dios, cuida con llorar y cuida con romperte la ropa, que es que me han ofendido. Estamos sujetando la justicia, estamos sujetando lo que Dios haría con este mundo. Han puesto a Madrid la ciudad del orgullo gay. Una vez vinieron 4 millones de gays y de gaysas. ¿Os creéis que el cielo no se enfada? Pero si cuando estuvimos en Israel se olía, cuando llegamos al valle de lo que está calcinado todo aquello, olía a azufre, dijo el profesor, es azufre porque lo sacan en camiones para trabajarlo y hacer cosas. Y hace unos cuantos miles de años. Por el amor de Jesucristo, valora la Iglesia. Iglesia, valórate a ti misma. En ti está Dios viviendo. Eres la casa de Dios. Y si eres la casa de Dios, Él tiene las escrituras tuyas y le perteneces legalmente. La muerte tiene que respetarte. Satanás tiene que humillarse. Los demonios tienen que humillarse. Los ángeles maravillarse. Por eso cuando se predica el Evangelio por el Espíritu Santo, anhelan estar. Porque la multiforme sabiduría de Dios es ahora revelada por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por eso le dice San Pablo, para que sepas conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente. ¿Por qué le llama Dios viviente? La palabra viviente vive eternamente. Cruza los tiempos sin que los tiempos pasen por él. Allí no hay tiempo. Hay un texto por ahí que dice, antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí tampoco. Y fuera de mí no hay quien salve. Hay 3 eternidades, pasado, futuro y presente. Es el eterno presente, no lo puedes medir. Y a veces dices que es que no siento la presencia. ¿Cuánto tiempo hace que no sientes la presencia? Ay, hace una temporada.
Y no sé qué me pasa, no siento la presencia. Examínate, a ver qué cosita pequeña. ¿Os acordáis de aquellos relojes, no de ahora, de estos que llevan pilas, no, relojes antiguos, que llevaban una cosa que giraba, ¿vale? Un granito de arena paraba el reloj. Un pecadito pequeño para el reloj de la relación con Dios. Los de limpio de corazón verán a Dios en su vida y en su hogar, en su familia y por donde vaya andando. Dios no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Qué quiere decir baluarte? Baluarte es defensa. Entonces la Iglesia, ¿qué está defendiendo? Una verdad. Cristo es la verdad. Dos verdades en la cruz. Tres verdades en la cruz clavó el lanza que no será contraria. En la cruz abrió el camino vivo y nuevo. En la cruz reconcilió el cielo y la tierra. En la cruz llevó cautivo a la cautividad cuando bajó abajo y subió y dio dones a los hombres. En la cruz manifiesta el poder de su potencia. Algunas veces se ha dicho: ¡ay, el cielo se viste de luto! Porque muere Jesús. Que no se ponía luto el cielo, hijo. Que Él era el creador de la luz cósmica. Y cuando se estaba muriendo Cristo, se estaba muriendo el creador de la creación. Por eso la tierra, como un pequeño terremoto, por poco se sale de su órbita, pero no, la tenía dominado todo. Los átomos que componen la materia y hacen una roca, se partió por la mitad. Ahí usted ve, el Señor bendito lo tenía todo controlado. Otra vez, dice en Hebreos, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Qué misterioso es el poder que hay en la Iglesia. Y dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Está hablando de Jesucristo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Durmió en los olivos, durmió bajo el rocío, oraba noches enteras orando. Dice por ahí, por los hebreos, que ofreciendo con gran clamor y lágrimas y de irreverencia y temor al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo oramos nosotros? ¿Cuántas lágrimas echamos? ¿Qué clamor hacemos? ¿Qué reverencia tenemos a Dios? Es que nos sentimos un poco más importantes. Entonces tiene que volver a perdonarnos el Señor. Justificado en el Espíritu. ¿Recordáis el bautismo? Bajó el Espíritu en forma de paloma y se puso en él. Ya lo había dicho Dios a Juan: sobre quien veas manifestado el Espíritu, ese es el que yo envío a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Ese es. Y dice Juan: yo lo vi con mis ojos y oí una voz del cielo que fue un trueno. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue llevado al desierto para ser tentado durante 40 días y ya sabéis lo que pasó. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Veréis el cielo abierto y los ángeles que descienden y suben sobre el Hijo del Hombre. Le dice a Natanael y a sus discípulos en Juan.
¿Cómo no? Si lo que tocaba todo quedaba bendito. La lepra desaparecía. Los panes se multiplicaban. Echa la red en mi palabra. Y se rompía la red de tantos peces. Tuvo que repartirla a la otra barca de su compañero. Pero tú crees que Jesucristo vive en ti. Tú crees que eres casa de Dios. Tú crees que eres la iglesia esa que te marca la Biblia, que manifiesta desde tiempos eternos el Evangelio y la predicación de Jesucristo, sale ahora con todas esas epístolas y una salvación tan perfecta como está en el libro de Dios, en el Nuevo Testamento. Testamentos son riquezas. El testamento ya ha sido abierto y firmado por los notarios del cielo, que podemos disfrutar de las riquezas. Disfruta, iglesia, habla lenguas, ten relación con Dios, ten visiones del cielo. Mira a ver que los ángeles te visiten, que seguro que te visitan. Claro. Por el amor de Dios, ¿qué vida estás viviendo? ¿Qué evangelio estás viviendo? ¿Qué gloria de Dios vas teniendo? Cuando yo estoy un poco chungo y le digo, oh, yo ya me voy esta noche, siento la presencia en un susurro tranquilo que me deja en paz y duermo en paz y se me quita el dolor del pecho porque tengo una angina espasmódica. Después de 3 cateterismos que me han hecho, y me han hecho 4 ergogramografía de medicina nuclear con talio por la vena, en una máquina. 10 años que la tenía Ramón y Cajal. Que si ves la máquina esa, la gramografía, crees que estás en una nave espacial, porque está hecha como a trozos. Hay momentos que ves el techo, hay momentos que pasa una lámina por encima de ti, algo cuadrado. Se esconde y ves el techo. Te analiza todo, de pies a cabeza. Tiene otra máquina que se llama plasmaimagen, que te ponen en una camilla y baja algo, te se pone en la cabeza y poco a poco, hasta los pies, te saca radiografías transversales para ver qué hay en todo el cuerpo. La ciencia está muy avanzada. Pues me dijeron los hermanicos médicos de allí, me dijeron, mire, usted no tiene una angina maligna para morir, pero es una angina, la ha tocado a usted, conforme nosotros le damos lo que podemos darle, esta pastillita para que se la ponga debajo de la lengua. Ya está. ¿Y qué? Me enfadó con Dios. Le digo, ¿por qué? No. Quiero su compañía, quiero su toque magistral, quiero su unción, quiero un susurro en el oído que me hable y me diga, estoy aquí, y que la paz de Dios me llene el corazón, que me haga compañía, porque soy casa de Dios, el Dios viviente. Visto de los ángeles. Cuando nació, bajaron las huestes celestiales, dice Lucas. Y fueron los ángeles que dijeron a los pastorcillos, os ha nacido el Salvador del mundo. Y esta es la señal, lo encontraréis en un pesebre, no en un trono de oro, no. Y envuelto en pañal. En pañales, hermanos. No lo entiendo. ¿Por qué se dejó escupir teniendo todo el poder?
Si Él sustenta el universo con la palabra, quita la palabra y se desintegra el universo. Dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Él quita el sustento que mantiene los átomos y los neutrinos unidos y hacen la materia, la energía y el espacio, y desaparece. ¿Qué pasa cuando venga el trono blanco? Que no se encontrará lugar ni para el cielo ni para la tierra. Vuelven donde estaban, en ninguna parte. No tengas tanta ansia de estar en esta tierra, hijo. ¿Qué va a pasar? Que lo dijo Jesús. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no. Encánchate a la palabra y sé la morada del Señor. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Lo han pintado los pintores, los poetas, han hecho poesías, los escritores han escrito libros. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Podemos un poco, en pocos minutos que os dejo ya. En un poco, recibido arriba en gloria. ¿Puedes imaginarte la bienvenida que le hizo? Por ahí, por Daniel, dice que había un anciano de días con el pelo blanco, como blanca nieve y blanca lana de fuego. Y del trono salía un río de fuego, y millones de millones le servían. Es una multiplicación, millones de millones es una multiplicación al cuadrado, que hacemos de hacer una ecuación para saber cuántos miles y miles de millones había. Y fueron puestos tronos, y vino uno semejante al Hijo del Hombre, que se sentó y le dio poder y gloria. Cuánta alegría en el corazón del Padre cuando le vio las heridas en las manos y el oh Señor. Los ángeles cuando le vieron allí, oh, qué gloria. ¿Qué pasará cuando la iglesia sea arrebatada? ¿Qué esperas encontrarte allí? ¿Con qué sueñas cuando que te va a llevar el Señor a su gloria? ¿No tienes sueños? ¿No tienes imaginación? Dice la Biblia, cosas que ojo no vieron, los ángeles no vieron. Ni oído oyó, ni los profetas escucharon. Ni el hombre, ni la imaginación del hombre se ha imaginado. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, por el amor de Cristo, hermanos, benditos y amados, en esta santa noche, en este santo momento, ¿no te sientes dichoso con ser iglesia? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, 4 virtudes que no hay tiempo para hablar. Un pueblo, un real sacerdocio, un linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios. La iglesia es lo más bello que hay en la tierra, lo más grande que hay en este mundo, lo más hermoso. Hay que inclinarse a ella, porque es donde el Dios viviente vive, casa de Dios. Que la paz del Señor sea con vosotros. Un abrazo de vuestro hermanico. Gracias por aguantarme. No sé, ojalá que os haya hecho un poco de bien. Que Dios os bendiga. Os adjunto, el amor es de Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor no guarda rencor, ni tiene envidia. El amor es Dios. El amor nunca deja de ser. No puede dejar de ser Dios. Que el
mucho.